bienvenidos a Jordi Muro, diario de un coleccionista. Guapo, guapo, como dice el señor Pape, voy guapo, voy heavy, voy machote para presentar la pedazo box y el género que representa. Y en efecto no es nada más y nada menos que la camiseta del brutal canal, tanto de YouTube como sobre todo de Twitch, del señor Pape Puig, Vinyl for Losers, que os recomiendo que entréis y lo veáis, como dice él, váyase usted para allá. Bueno, dicho eso, vamos a lo que es mi vídeo y lo que os voy a presentar. Tenía muchísimas ganas, esto se tenía que haber editado a primeros de febrero, yo que sé, las fechas que habían comentado, pero me llegó precisamente ayer. Y no es nada más, le he tenido que pedir consejo a mi hijo para pronunciarlo, que la box de Creator denominada Under the Guillotine, under de guillotine, para mi forma de leerlo, o bajo la guillotina de toda la vida, que es quizás más fácil para nosotros. ¿Qué es lo que tiene? Esta caja la edita Noise, por lo tanto solamente tenemos 6 vinilos, desde el 85, su primer álbum como Creator, el Endless Pain, pasando por el Pleasure to Kill, pasando por el Terrible Certainty, ¿cómo pronuncio? Pasando evidentemente por el Extreme Aggression, que es para mí la obra maestra de ellos, pasando por el Come of Souls, que también me encanta, y acabando en el renovado de toda la vida, que aquí es ya donde pasa a hacer algo experimental, pero bueno, metal industrial, no sé bien lo que hacía. Historieta, voy a intentar hacer más cortas y pasamos al unboxing, que es lo que tengo monísimo, ya que me la juego, lo voy a rajar con el cuterismo famoso y voy a meterle ahí el tajo a la guillotina y voy a enseñaros lo que va dentro, porque el primero que tiene ganas de gozarla soy yo mismo. Creator. A ver, Creator tiene varias cositas, voy a decir quizás lo que más domino y un poquito de historia y poco más. Se comentan, no se aclaran en que si Creator se creó en el 84 o en el 85, el mismo año del primer álbum, pero lo que sí que queda clarísimo es que en el 82 este grupo, el amigo Mael Petrocha, con solo 15 años, por eso ahora tiene 53, es relativamente joven para los años, para la década en la que empezó a tocar este grupazo. O sea, un tío súper joven, con las ideas muy claras, muy alemán evidentemente, y montó eso sí, se dicen varios grupos, ¿no? Metal Melitia, no sé qué historias, pero sobre todo la gente se acuerda por Tormentor. De hecho, en lo que es aquí hay una cinta en la box, y también en el vinilo, el doble vinilo, que también lo he comprado porque he aprovechado. No era 2x1, pero me ha salido, como digo, relativamente bien. También sale la demo tape, yo qué sé, una paranoia de Tormentor. Estos señores hacían un rollo, sabéis que no me gusta, sobre todo no me gusta meterme en todo el tema de estilos musicales, porque me pierdo. A mí me gusta la música, ¿sabéis? Me gusta toda la música, todo lo que me dice algo. Y Creator me dijo algo, pero me dijo algo, ojo, ya os lo enseñaré, a partir del año 88. A partir del 88, después del Terrible Certainty, que es una brutalidad, que a mí también me gusta, sacó este EP. Este EP inicialmente no lo tengo en vinilo, estoy deseando a ver si lo editan en vinilo para conseguirlo. Aquí lamentablemente no está, deberían de haberlo puesto, pero no está, para que nos gastemos más dinero en un futuro próximo. Pero esto es lo primero que llegó a mis manos. Este lo compré, es un CD americano, que era lo más barato que encontré en eBay, hablando en plata. Pero un colega, como siempre, que tenía una tía en Andorra, nos pasaba cintas de import, que en España era imposible conseguirlas, y trajo una cintica, que salía la cara esta así metida en el agua, que, bueno, ya os he dicho el EP, el nombre del EP, Out of the Dark into the Light, era de la oscuridad dentro de la luz, que es una auténtica brutalidad. Y aquí, cuando escuché esto, que era el sonido, a mí me encanta es que no sé definirlo, esto ya sería thrash, ¿no? Pero thrash de toda la vida. Y hablando de thrash, te das cuenta de que entonces parecía que el thrash, para los que les gustaba el heavy, era moderno, pero cuando hablas de thrash ahora eres bastante mayor, porque ahora hay tantos otros estilos que ya me quedo, es una pasada. Vamos a esto, como siempre me vado hacia la oscuridad o hacia la luz. Me dejan la cinta, escucho este sonido guarro, me encanta el sonido guarro. Ojo, cuando digo sonido guarro es un sonido real.
Cuando muchos audiófilos dicen quiero escuchar tal y como suena en el concierto, quiero escuchar tal y como suenan los instrumentos. Esto es sonido guarro, sonido real, sonido en el que escuchas hasta cómo le caen las gotas del sudor, sonido como escuchas cómo trastean los dedos con el bajo y cómo roza, fricciona la batería, absolutamente todo. Es súper real. Y evidentemente el primero tenía 2 canciones de estudio y 3 en directo. Este ya es la reedición del 92, que tiene ya 3 canciones de estudio, si no me equivoco, 3 o 4 o 5 en directo, pero bueno, es igual. A lo que íbamos. Escucho Terrible Certainty en directo como sale aquí y aluciné. Dije, ¿esto qué carajos es? Pero no solo eso, sino que poco de tiempo después, en el 89, correcto, ahora me acordaré, creo que es el 89, ¿no? 88, 87, 89 debe ser, 89, 90, 89 por favor. Sale el Brutal Extreme Aggression. Después, si me he equivocado, era el corte, ya está. No sé si era el 89, 90, creo que era el 89. Sale el Brutal, del que estoy enamorado, y es un álbum irrepetible para mí, que es el, como he dicho, el Extreme Aggression. Eso es una barbarie, es una barbarie. Hay quien le parecía repetitivo, quien no, pero pensar que por aquel entonces la edad que tenía yo, que era un moco, además tenía el pelo largo, aunque no es lo que es, tenía el pelo muy largo, iba con mis pendientes, con mis historias de juventud en aquel entonces, pues oye, no habían piercings, y no habían aquí dilatadores ni nada, lo que eran, pues había heavies, habían skins, había un poquito de todo. Y te sentías súper identificado con esto. Y es más, en la tele era muy complicado que salieran vídeos como Dios manda, vídeos, ya era difícil encontrar vídeos de rock, vídeos de heavy, pero es que la canción de Traidor, tienen un vídeo que era malo como el cagar, hablando mal, pero era brutal para los que nos gustaba el rollo. Y aluciné, era todo el envoltorio. Lo que sí que es cierto que luego salió Coma of Souls, ya lo que siempre digo, año 90 exactamente, Coma of Souls, y ya venía lo que vino después, cambio de todo tipo de música, y esta gente de hecho con el renewal, el renovado, como le quieras llamar, ya empezaron a experimentar y olvídate de ellos, como de muchas otras bandas. Tiré para otro camino y ahora he vuelto a recuperar un poquito la senda, pero poca cosa más. También os diré que a mí, ojo, particularmente de esta gente, ¿acordáis que cuando volvió a hacer no me acordaré del disco que hizo, donde ya volvió a hacer un poco detrás después de hacer varios discos experimentales? Fíjate si experimentó Creator, que llegó a hacer una versión de, me encanta, de Lucrecia de los Sisters of Mercy. Impresionante, algo impresionante. Pero bueno, a lo que íbamos. Me gusta el Horse of Chaos, las hordas del caos. Ese álbum, sé que a uno le gusta el Enemy of God y os gusta, o el Phantom Antrikis, o qué sé, es igual. Hay quien dice que ahora hacen muchos himnos y muchos, yo vale, estoy de acuerdo, pero el Hordas del Caos. Es una barbarie, me encanta ese disco. Además lo conseguí súper barato, o sea que me encanta que a veces hayan cosas que no le gustan a los demás, a mí me gustan, porque así no vamos todos al mismo, que estoy un poquito ya hasta el carajo de que vayamos todos al mismo. ¿Y qué más puedo contar? Como siempre, es que he intentado ahí hacerlo, que pues ya está, ya os he dicho que Mike Petrosa tiene 53 años, súper joven, y la voz que tiene este payo a mí me chifla. Además, valoro mucho que un tío que además que es líder de la banda, ojo, no me acordaba, tenemos 2 de los creadores de la banda, tenemos al señor Mike Petrocha y tenemos al señor Ventor, que era el Bataca, que sabéis que se fue, volvió, etc, y ahora los tenemos a los 2, los seguimos teniendo desde el grupo original, por suerte. Y esto venía a que lo que valoro brutalmente es que un tío que tiene esta voz, que además es líder del grupo, con las ideas súper claras, que sea capaz de tocar un instrumento. Y este tío además es guitarra rítmica y lo hace bien. Hombre, no es un Dave Mustaine, evidentemente, porque eso es algo fuera de serie, pero déjatelo ir, déjatelo ir. Y además, pues yo que sé, ya os lo comenté, colaboró en su día con el amigo Tobias en Edguy, colaboró en el último álbum de los Avantasia y me encantó, no lo pude ver en directo. No he visto a los Creator en directo, 2 veces que he estado a punto de ir, por razones X no he podido ir. Ahora dicen que a final de año los tendremos aquí, con los Lamb of God, que además también me gustan, pero no lo tengo claro, este año ni el que viene ya lo hemos hablado, ya veremos. Y el día que pueda los veré, porque me encantará verlos en directo.
Y así como última anécdota, que no se me olvide porque me encantan también las guitarras hablando de esto, es que el señor Petrocha tiene un montón de guitarras y esto me chifla. Todo, tiene Gibson, tiene el Becerril, que es con lo que más toco últimamente, aunque esa guitarra igual que Slayer a mí no me acaba de gustar cómo suena, pero sí que tiene dos maravillas con las que sale en directo, que no son nada más y nada menos que, ojo, la Jackson, la Randy Rhoads, la gloriosa Randy Rhoads, y además otra que es una pasada para mí, que es la King V. La King V es una preciosidad de guitarra. Y esa era la rarecilla de que tengo ganas de verlo en directo para ver cómo el tío cómo maniobra los dígitos. Pues bueno. Y aparte de eso, señores, pues poca cosa más. Sobre todo, pues como siempre, espero que os guste o que no, sobre todo el unboxing, que podáis ver alguna cosa que no habíais visto hasta la fecha, espero que sí, porque son cosas nuevas, aunque seguro que ya habrán ahí 50.000 cosas colgadas. Y sobre todo, que podáis chafardear, que es lo que mola. Así que, compañeros, compañeras, niños, niñas, abuelos, abuelas, etc., animales de bellota y otros animales subterráneos y animales roedores y absolutamente todo tipo de bichejos que se mueven, respiran y son capaces de tener raciocinio mental o no. Viva la música, la buena música. Bien, como siempre, aquí tenéis. Mirad, esto es una edición que salió recientemente, que la vendían, es la edición remaster, así en Digipack. Sabéis que soy un chiflado de los Digipacks. Y os la muestro porque es que salían a 7 euros, una oferta de 7 euros. Y de hecho son estos los 6 álbumes en orden cronológico de la Noise, desde el End of Spain del año 85, pasando por, evidentemente, por el Pleasure to Kill del año 86, pasando por el Terrible Certainty del 87, el amigo Extreme Aggression del 89, el amigo Come Out Souls del 90 y el Renewal del 92. Entonces, pero ya empezó ya con el rollo que hemos hablado, experimental, metal industrial, llámalo un poco de todo, y bueno, aquí a gustos colores. Ya no lo seguía, pero es lo que tiene. Este es el álbum. Os lo muestro también porque es antes de pasar con la voz, ya que lo tenemos. ¿Y por qué lo has comprado, Jordi? Pues por lo que te he dicho. Mi camello oficial de brutal musicón de todo tipo me ha conseguido de coña la caja, ahora hablaremos de ella, y además me consiguió el vinilo. Y lo quería. ¿Y por qué lo quería? Porque es un doble vinilo, así coloreado, así como rarecilla. Os diré que esta edición inicialmente la hemos podido encontrar a relativo buen precio, y es cierto, porque está fabricada con muchas otras boxes de mucha calidad en la República Checa, y esta es lo mismo. Vale, esto sería un Gatefold, se abriría así, y aquí algunos, entre otros, no me puedo olvidar de usted tampoco en este momento, señor Papel, me dirá, ¿pero qué haces? Abre una vez esto. Es que tiene la sticker aquí, no puedo, tengo que mantenerlo, es lo que hay, tampoco pasa nada, lo hago con mucho cariño. Fijaos, y de aquí, fijaos la fotito, qué jovencitos que eran, madre de Dios del amor hermoso. Aquí un poquito con todos los álbums que van acompañando. Y aquí, mirad, no es que sea una maravilla visual, soplo un poquito. El tema del efecto soplado, ¿sabéis para qué es? Por si tiene alguna, yo que sé, alguna pequeña regada o tiene polvo o algo que no raye en exceso el vinilo. Y aquí lo que deberíamos de hacer todos es poner un antiestático, si podemos permitirlo, o como mínimo una DIN A3 con la trampa que hago yo, con un papel, porque esto es así como un poco brillo, se engancha, crea electricidad estática precisamente y se lo carga. Mirad, pues bueno, no está del todo mal, ¿eh? Vamos aquí, calidad del planchado, luego haré reseña de si están bien o no están bien, lo escribiré. En principio hablan de que, a ver, el sonido de la grabación y la producción de Noise la que es. Sí que es cierto que han remasterizado y hay una demo y todo lo que quieras, pero bueno, la calidad, repetimos, es la que es. Pero el vinilo es muy, muy, muy bonito. Este sería uno. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque si no queréis escucharos los 6 álbumes a saco, pues aquí no dejáis de tener un Greatest Hits, por decir algo, un recopilatorio. Es aquí con el coma, con el... Y aquí pues teníamos todas el detalle de las canciones, producción, etcétera, etcétera. Y debería ser igual, hago un poco de bufido, exactamente igual, es un splatter así pues gris, con un poco de pink, ¿no? De rosa fuerte, y bonito, la galleta es bonita, y bien. A mí
Iría más en juego con lo que es la... Sí, tiene algo de... Quizás lo hubiera hecho muy oscuro, un poco más oscuro. Sabéis que a mí me encantan que los... cuando son de color, creo que deberían de tener mucha relación con la portada. A veces no es así. Esta tendría un poco, porque si jugamos con el tono de colores pues estaría más por aquí. Pero quizás debería ser otro tono. Aunque a lo que vamos, me da exactamente igual, entre comillas, si es negra, si es roja, si es amarilla o de lo que sea. Si el planchado es bueno y la calidad del máster es buena, el vinilo merece mucho la pena. Lo que sucede es que salía así directamente. Por lo que si lo querías comprar, pues tenía que ser así. Luego entiendo que igual lo reeditan en black, pues si lo tenemos en black, pues lo disfrutamos en black. Aquí lo ponemos con cuidadín, luego lo protegeré, le haré una escucha y lo que he dicho, haré la reseña escrita, el álbum. Bueno, no está mal, mola. Y aquí la joyita. Vamos a hacer un poquito de análisis de ese que no hacíamos hace tiempo. La caja, pues como me temía, al estar fabricada ahí, es bastante rígida y tiene un detalle muy guapo. Si os fijáis, esto no deja de ser como un cartucho externo. ¿Y por qué? Pues porque evidentemente emula la caída de la cuchilla de la guillotina. O sea que el diseño es muy guapa. Puesta, ahora la abriremos para que la veáis en lateral, ¿veis? Viene aquí con los detalles de todos los contenidos, con los 6 álbums. Además indica que el Stem Aggression es half, o sea que esto puede ser una gozada auditiva brutal, lo probaremos. Y aquí pues el resto. Y aquí es donde podemos ver que está hecho en la República Checa, por lo menos las que nos han llegado aquí. Sí que es verdad que el lateral, esto casi quedará muy chulo. Pues bueno, el lateral hubiera estado bien que hubieran indicado en algún sitio Creator, porque al final cuando lo pongáis en estantería no lo vamos a tener. Fijaos que me ha llegado casi abierto, o sea, esto ha sido una aberración para mí, pero he tenido la suerte de que no ha dejado intacto el resto. Y como estoy obligado a abrirla sí o sí, quiera o no, por todos lados no voy a poder mantener ningún trocito. Lo hubiera podido hacer si esto estuviera bien, pero en este caso, mirad, como lo digo, pues la fricada de Jordi. Jordi lo que haría, y os recomiendo, o no, haced lo que queráis, pero si os llegara perfectamente precintada, vamos aquí con cuidado, entraríamos por aquí, haríamos el cortecito por aquí. Esto ya es cuterismo ya rollo cirujano, si no, lo más sencillo es que nos metáis con el cúter, simplemente que cortéis, ahora y ya está. De esta manera, veis aquí hablando mal, iba a decir una palabra, aquí sí, pues la jodienda, por decir algo, para no decir otra cosa más gorda que empieza por P, es esto. Si esto se hubiera mantenido bien, como yo ahora he cortado con sumo cuidado, el cartucho exterior me saldría, ¿veis? Lo hemos podido sacar y os mantiene precinto. ¿Y esta qué tontería es, Jordi? ¿Para qué lo mantienes? Pues no deja de manteneros un poco de plastiquete, os hará que siempre el polvo no os caiga aquí. Sabéis que según el tipo de caja, el polvo siempre os caerá aquí y al final, si hace mucho tiempo que no lo limpiáis, os dejará ya impregnado una suciedad que es muy complicada de retirar. Pero bueno, ya está. Venga, vamos a la box. Esto debería de poderse retirar. Aquí, si parece que esté como enganchado. No. Vale, tendrá como 2 stickers de glue, ahora no las voy a quitar. Se debería de poder quitar con sumo cuidado. Aquí tendríamos la sticker, también frontal, que no la he mostrado antes. Y aquí teníamos, evidentemente, pues por la forma de hablar que tiene esta gente, que tampoco es la más adecuada, pues te están previniendo de que, ojo con lo que digo muchas brutalidades, como demuestran los títulos de cada álbum. Este sería el libro, el libreto, brutal. No deja de ser, es que de hecho es un formato libro que lo podéis poner en estantería porque es totalmente rígido, está muy bien hecho, muy bien presentado. Aquí con el amigo del coma. Bringer of Torture, como quieras decirle. Mejor no pronuncio y quedo mejor. En fin. Vale, y en cuanto al libreto, pues vamos a ver, lo haremos así un poquito. Parece que el encolado está bien, pero voy con un poco de cuidado porque no se nos vaya esto. Fijaos las fotos de los inicios, qué pasada, Jovencito, aquí el señor. Vale, y aquí mostraremos con cuidado, a ver si lo podéis observar en imagen. Sí, creo que sí, más o menos aquí, pues lo mismo. Parte de imágenes de las que teníamos en el doble vinilo, pues las volvemos a tener aquí. Y ya presentando fotos
entiendo de lo que es cada álbum y cada momento. Y aquí los vemos cómo se van haciendo, pues de muchachitos a muchachotes y van creciendo. El Extreme, es que esto es una maravilla. Para mí es una maravilla este álbum. ¿Veis? Aquí ya los vemos un poco más formados, ya van cogiendo pues su formita, la garra que tienen, el rollo thrash que les marcó en este momento y que creo que han retomado últimamente. Y ya está. Y aquí pues un poco la paranoia, ¿veis? Aquí ya vemos pues el grupo. Qué fotadas. He pasado rápido, no he visto el tipo de guitarra, pero bueno, es igual. Y aquí tenemos pues las 6 álbumes. Aquí teníamos los EPs que podrían, ¿ves? Compilación de singles y EPs. Joder, pues podríamos haber puesto los EPs. Y aquí está lo más brutal para mí que ha sido este. Este EP es una auténtica para mí del thrash, de los mejores EPs, quizás junto al Surfing Nicaragua de Sacred Reich. Pero bueno, aquí teníamos el libreto. Ojo, siempre comentarios que hago son desde mi punto de vista respetables como otro cualquiera, como los vuestros o los de cualquiera. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto, como el primero. Vale, aquí teníamos algo que emula pues como una caja. ¿Veis? Aquí una caja que tendría pues sus cajetines para abrir, pero bueno, es una caja, ojo, que es un poquito delicada. Abriremos, vale, se abre así, abriremos desde aquí, es una caja que abre, ojo que lo que digo es muy delicada, aquí veo que incluso tiene un poco de rozadura y cuando la trasteéis, sobre todo dedos limpios, manos limpias, porque si metéis aquí el dátil os lo vais a cepillar. Mira qué curioso. Aquí tendríamos que no me equivoque yo, el DVD, donde además decían que salían directos, ¿no? Inéditos, y CD aquí, mira, teníamos aquí esto. Y con el audio también, hasta ahora inédito de unos conciertos. Pues bueno, pues no deja de estar como rarecita, porque a mí de hecho que me metan un DVD hoy en día, como siempre digo, tiene muy poco sentido, porque el que más y el que menos tiene una consola, tiene un reproductor de Blu-ray, las pantallas ya son de 42 para arriba, así que un DVD, señores, por favor tomen nota y pónganos aquí que ya que nos gastamos el dinero, pues nos ponen ustedes que hay una rata que no la líe, no, esto se mueve, ¿veis? Habría un cajón aquí con una rata, es un detallito. Y estaría bien que pusierais un Blu-ray, pero bueno. Aquí tendríamos la cinta, como os he hablado, si os fijáis en la portadita de Tormentor, ¿ves? End of the World. Y esta se va a quedar así, porque yo ya no tengo el reproductor, ni quiero tenerlo, y aquí se va a quedar, ¿eh? Sé que hay alguien que le gustará, no, ya me lo bajaré en otro formato, o me lo descargaré, o lo que sea, y se acabó. O no, espera, que es verdad, que en el USB, aquí donde tenemos al demoniete, ahora vamos a enseñarlo. Esto debería tener un cierre, ¿veis? Cierre, perfecto. Y aquí tenemos el USB con el demoniete, donde deberíamos de tener toda la grabación. Bueno, esto es una, señores, esto es una patochada impresionante, ¿eh? Mira aquí, esto parece un muñeco de, yo qué sé, vamos a dejarlo de Willy Fogg, pero bueno. Vale, aquí tenemos el USB, pues cogeré, lo descargaré en el USB, no hace falta que te lo bajes, ¿veis? No necesitamos descarga digital, te lo enchufas aquí, te lo bajas y lo tienes. Y esto se va a quedar aquí, ahora no os voy a tener, bueno, sí, es igual, qué carajo, os hago el vídeo, si lo queréis ver bien, y si no, no lo veáis. Pero ya que lo hago y lo hago en 4K, lo voy a mostrar todo. Guardamos aquí, señor demoniete, y aquí se queda. Ojo lo que he dicho, cuidado con esto como lo volvéis a colocar, porque se os puede fastidiar vivo. Y vamos a las joyitas, vendrían así, las podemos ver, en este caso vendrían en orden, las vamos a quitar con cuidado, vendrían numeradas, de hecho aquí acabo de ver, del 1 al 6, perfecto, bueno, lo he dicho y no se ven, acabo la leche, del 1 al 6, y vendríamos aquí a sacar uno a uno los álbums y los mostramos. Venga, hemos dicho 85 en The Spain, primer álbum de Creator como tal. Aquí los tendríamos. Mira, aquí están mostrando, fijaos, los discos de la época, de los grupos de allá. Voivod, Celtic Frost, los Running Wild, los Tankard, ¿os acordáis? Los cerveceros. Bueno, y Helloween, claro, evidentemente no podíamos olvidarnos de Helloween en el grupo. De los germanos. Vamos a ver. Lo de soplar, como siempre digo, con cuidado porque ya he escuchado alguna fricción que no me ha gustado absolutamente nada. Fijaos, esto puede ser rebabita y esto si no vamos con cuidado se os va al verdadero carajo.
Vale, este no estaría en ningún de momento, no hay un gatefold ni hablar. Y lo que mola, entre comillas, el disco vistoso no, bueno, puede ser más o menos vistoso, depende de cómo lo miremos. Aquí teníamos la cara 1, la cara 2 con todos los álbumes, pero sí que es cierto que va un poquito a juego con la portada y eso está, al menos en este, está bastante bien. En cuanto al álbum en sí, pues sí, en estos comienzos, pues esto sonaba un poquito, ¿no? A ver, yo es que cuando escuché algún tema que no tenía que ver con lo que os he comentado a partir del 88, era un rollo más como Venom, quizás de lo del black metal del momento, lo que más había escuchado yo había sido Venom. El Calm Before the Storm, por ejemplo, que era algo que me gustaba, y esto no lo había escuchado, pero bueno, aquí ya empezaron a meterle también un poco más de tralla, ¿no? Un poco más de death, un poco más de, no sé, que tampoco, como siempre os digo, no acabo de dominar. Qué fotito, es una emulación de lo que es el original. Y aquí álbumes que están súper enganchados, ¿eh? Es una pasada. Este ya empieza a estar guapo. Que pegue del todo con la portada, no, tendría que ser más anaranjado, pero bueno, no deja de estar, está guapo, ¿no? Está un disco muy chulo. Luego lo testearemos en el plato a ver cómo suena. El señorito de momento planchadito está bastante chulo. Seguro que también hará algo en duración, pero no, aparentemente no, parece que no. También está fabricando bien. Este álbum ya empieza a ser otra cosa. Y de aquí es donde viene el EP, que yo me enamoré. Pero bueno, comentan quizás que es el mejor álbum de Creator, no lo sé, depende. El más vendido fue el Coma of Souls. Y el otro más vendido, el último, que el último es el Gods of Violence, el Dioses de la Violencia, que aquí sí que estoy de acuerdo con muchos, para mí es de lo más flojo, quizás el álbum más flojo que ha hecho Creator, incluso más que los experimentales. Por los experimentales al menos arriesgaban, pero este último es bastante justo. ¿Va a juego con la portada? Bueno, podríamos ponerlo con este, pero no está mal. No está nada mal. Dejan ser vinilos raritos, son limitados, son para la box, pues bienvenidos sean. Podrían ser en negro, podrían ser en rojo, podrían ser en cualquier color. Los hacen splatter, pues ya está. Viene aquí con las letritas y nos siguen mostrando un poquito de noise. Pues las joyas de la Corona, ¿no? Hostia, sí, mira, hablando de joyas de Corona, Coroner, me había equivocado, me había olvidado de ellos. Coroner también los tenéis aquí. Otro grupo germano donde lo haya, que a mí particularmente no es que me matara, pero también era muy cañero, muy cañero. Este se editó en triple vinilo, que lo tengo, porque lo quería en vinilo y no tenía el original, pero a mí que lo hayan editado en un solo álbum me parece algo glorioso. Sabéis que soy muy perruno y cuando pongo un vinilo, cuando editan en doble o en triple, me parece una auténtica patochada para justificar precios, porque si el disco cabe en un vinilo, ¿para qué lo vas a hacer en dos? No, cántalo, ¿para qué? Al menos si lo haces en 45 tiene lógica, pero además los planchan en 33 no tiene lógica alguno. Pero bueno, veremos este que pone que está en half y os diré. En cuanto a la presentación, negro y así un tono anaranjado, iría, quizás lo hubiéramos hecho mejor, quizás negro más rojo, pero bueno, es igual. Está muy guapo, está guapo. Además es el Extreme Aggression, esto para mí era, en aquel momento era el Zoom, lo que os he dicho antes. O sea, tú piensas que en aquel entonces, ahora hay todo tipo de música, pero en aquel entonces te llegaba a tus oídos algo de esto. Esto venía de Alemania, que todo el mundo aquí estaba obsesionado con los americanos y con el sonido americano, y estaba aquí, los Metallica pegaban, eran brutales, no había que negarlo en aquel entonces, pero que llegaran grupos alemanes de esta brutal calidad que les hacían sombra, pues fue algo impresionante, fue algo rompedor. Que en el momento me acuerdo que fue algo rompedor. Y este álbum a mí particularmente me gusta. Hay quien dice que es muy repetitivo y que no acaba de... A mí este álbum me gusta también. Me parece un álbum bastante completo. Quizás aquí quizás en el mayor punto de madurez de aquel entonces, hasta que empezaron a hacer las cosas que empezaron a hacer. Pero aquí demostraban que Creator estaban en plenísima forma. Pero bueno, tampoco lo tenía en vinilo, por eso no me había molestado en tenerlo. Se asemeja mucho bueno, de hecho es el mismo planchado que el doble. Bueno, ¿está bien? Pues sí, está bien, está muy bien. Podríamos ponernos los tonos un poco también de la portada, que teníamos la foto también como en la original. Y de momento, pues yo qué sé, ¿qué puedo deciros? Pues gozadita. Es que tampoco os puedo expresar, a veces sí que es sencillo
expresaros lo que me gusta o no un grupo, pero es que ahora la verdad es que estoy algo nerviosillo con este, porque tenía muchas ganas, sobre todo el Extreme, y tenerlo en 6 con una caja, sabéis que soy un vicioso de las cajas, y tenerlo en cajas me hace gracia. Este es raro, ya hemos dicho que es raro, pero ojo, a mí no me desagrada. A mí no me desagrada. En su momento no lo escuché, o sea, cuando salió esto ya estaba por otros derroteros, lo sabéis de sobra, incluidos máquina y derivados, un poco de todo. Pero ahora con el tiempo, evidentemente, pues a los grupos que te han gustado los acabas escuchando. Y mirar, de hecho la presentación de este quizás es de las más lograditas. De las más lograditas. Una pasada. Que las Amantis es una gozada. Es una gozada. Y aquí se ha quedado. Podían haber metido los EPs, como hemos hablado ya. Pero esto será otra historia y evidentemente ahora, y lo hemos hablado mucho, no hay giras y en estos momentos las discográficas y los contratos que tenían que no están cumpliendo y toda la gente que está detrás viviendo, porque detrás de esto también hay gente que vive, evidentemente tiene que haber gente que arrastra el negocio, la industria musical, sean buenas o malas, pues necesitan ahora mismo vender mucho y por eso están alargando, estirando y editando como pueden. Pero que hayan hecho una caja de Creator me parece una auténtica gozada. Vale, en cuanto a la caja, vamos al lío. Con cuidado, mirad. La caja en sí, la rigidez es buena. Todo lo que es la serigrafía y la pintura encima está muy bien. Todo lo que es el encantoneado está ultra perfecto. Fijaos que no tiene. Aquí tendría el rematch, por decir algo, remachillo. A ver si lo abrís así con mucha caña, nos lo podemos cepillar, pero en principio está bastante bien. Y por dentro pues está bastante bien. Y sobre todo el cartuchete que la envuelve es más rígido. Veis que aquí hace el doblez. Es mucho más rígido y esto hace que sea duro. Y aquí la guillotina pues caería, se queda aquí y lo pilla bastante bien. Me gusta, me parece una caja muy acertada. En cuanto a precio, veamos, vamos a ponerlo otra vez un poco como estaba. A ver si podemos visualmente, no fastidiamos nada y lo podemos ver. Voy a hacerlo un poco más lateral. He puesto la imagen de la cámara lo más ajustada posible para que podáis pues observarlo al máximo, no al detalle. Pero bueno, esto también conlleva que ahora tengo que ir con mucho cuidado a poner las cositas. Vale, en cuanto a precio, venga, han salido como todo, ahora parece que todo esto ha cambiado, ¿no? Antes salían, editaban lo que podían, como podían, y la gente pues compraba mansalva o no, se quedaban con 50.000 copias colgadas o vendían enseguida. Ahora todo se hace por pre-order, tiene lógica, lo que es cierto que las pre-order me parece que la gente también ha ido un poquito a saco y en la fecha de salida oficial ya he visto cajas a 280, 300, a ver, que no se os vaya la olla, porque me ha parecido ver en alguna plataforma que está relativamente algo más disparada, pero bien, me ha parecido ver en una que está 180. Esta box en sí, a mí me costó 118 euros. Es dinero, no nos engañemos, pero son 6 vinilos con un libreto, con un cassette, que a mí me da igual el cassette, pero también me lleva unos extras en audio en un DVD y además me lleva un USB, que sorteras, como el solo, sortea, ya lo veréis, parece, ya digo, parece el ratón de Willy Fogg, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es un añadido y no deja estar bien. Por lo que en puntuación a la box esta, hombre, pues la box esta se puede dar una puntuación siendo Creator de casi un 9, para estar hecha en la República Checa, o quizás al estar hecha y está incluso mejor que otras que nos editan, no nos meten a saco para que paguemos lo que haga falta, está bastante bien, bastante bien. Y esta es la box, no os puedo decir ni más, ni menos, ni menos, ni más. Ahora la escucharé, como os he dicho, ya no me repito, pondré texto y espero y deseo que esté bien. Me parece un trabajo muy guapo y lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que intentan estirar tanto que quizás todas las discográficas deberían hacer boxes con discografías completas o no, para aquellos que no hemos tenido la suerte de disfrutar de la colección, pues que de una sola tacada, no teniendo que gastar 30 o 40 euros por unidad, que ya es una barbarie, puedas tener de golpe por la cole. Y aquí está. Pues nada, chicos, aquí la tenemos, Under the Guillotine. Una brutalidad de los señores Creators. Y a quien le pese o no le pese, a mí esta gente me sigue molando y el señor Petrocha me sigue alucinando como canta. Pues tiene 53 años, todavía no es muy mayor, pero le sigue dando una tralla impresionante. Así que, como siempre, resistir. Esperemos que nos veamos en breve. Si os ha gustado bien y si no, pues mira,
mala suerte. No os olvidéis de darle a la campanita si os mola, suscribiros, que poco a poco, pues mira, parece que la cosa va creciendo, esperemos que vaya más. Y ¿qué más os puedo decir? Que viva la música, la buena música. Hasta pronto.